Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muchachos. Continuamos con nuestra materia. Entonces, bueno, vamos hablando ahora de lo que es el surgimiento de las ciencias de la comunicación. Bueno, vamos con las primeras partes de este tema, ¿no? Dice, bueno, la comunicación es un campo de estudio dentro de las ciencias sociales. Esto ya lo habíamos mencionado, muchachos. Es decir, es un campo, es un área de estudio que se enfoca precisamente dentro del área social. Es decir, estudia precisamente al ser humano en su vida cotidiana y en su vida social, que trata de explicar cómo se realizan los intercambios comunicativos, es decir, nuestras interacciones de habla, de comunicación de unos con otros, ¿va? Y cómo es que estos intercambios afectan a la sociedad y a la comunicación. Es decir, vamos viéndolo. Nuestra comunicación, básicamente, cuando yo me voy comunicando con otros sujetos, yo le comparto mis gustos, mis preferencias al momento de hablar, nuestras palabras, a lo mejor nuestros idiomas y demás. Eso, de alguna manera, va a repercutir precisamente en que a los otros les va a gustar o les va a llamar la atención mi forma de hablar, mis comunicaciones, mis gustos y demás. Esto va a implementarse en la vida cotidiana de manera de que vamos a ver que cada vez más ciertas personas van a hablar como yo o van a utilizar palabras que yo utilizo. Esto va a ser parte de la cultura. ¿Por qué? Porque es precisamente la forma en que un pueblo habla. Pero supongamos que encontramos a una persona que habla o viene de Estados Unidos, viene de Canadá, viene de otros países y viene con palabras nuevas, con costumbres nuevas, con cultura nueva. Su interacción con nosotros a partir del proceso comunicativo, bueno, nos va a otorgar nuevas transformaciones. Va a haber cambios semánticos, es decir, en el significado de palabras, va a haber cambios especialmente lingüísticos, es decir, en la forma en que los escribimos y demás. Entonces, va a haber toda una serie de cambios en la sociedad a partir de nuestros procesos comunicativos. Va, por ejemplo, a ustedes ahora mismo, cuando se encuentran en una clase, bueno, o desde el momento en que se encontraron en una clase, fueron conociendo personas nuevas, tanto maestros como compañeros nuevos, que, bueno, les fueron enseñando cosas nuevas a partir de la interacción comunicativa, es decir, de el lenguaje corporal, del lenguaje oral, la forma en que se vestía, todo eso comunica algo. Y es, en última instancia, es proceso comunicativo. Entonces, todo eso afectó a la sociedad. Es decir, investiga el conjunto de principios, conceptos y regularidades que sirven de base al estudio de la comunicación como proceso social. Principios, es decir, reglas, leyes, cómo se mueve la realidad comunicativa. Todo el proceso comunicativo. Tiene que haber un emisor, tiene que haber un receptor. Eso ya es una regla de cajón que se tiene que cumplir. Tiene que haber un mensaje también. Tiene que evitarse el mayor ruido posible también. Son reglas y principios que de cajón hay. O se pueden utilizar solo ciertas palabras para dar determinado mensaje. Eso también es una regla. O, por ejemplo, como lo veíamos hace un momento, o en el otro tema, en el periodismo, por ejemplo, hay un titular. Ese titular es fundamental para llamar la atención de las personas y lograr un efecto comunicativo en las personas. ¿Va? Entonces, todos esos son reglas. Regularidades, es decir, con qué regularidad, por ejemplo, se lleva a cabo determinada actitud comunicativa y entonces, gracias a eso, tenemos un mensaje claro. Está de estrecha relación con las otras ciencias de las cuales toma parte de sus contenidos o los integra en sí. Es decir, cada campo de estudio, psicología, sociología, antropología, tiene su propia información que ha ido rescatando a partir de sus propios estudios. Pero estos los puede poner a la mano de las ciencias de la comunicación para que ella pueda hacer uso de ellos y lograr a lo mejor ciertas metas, por ejemplo, como conocer los procesos comunicativos o conocer cómo es que un sujeto es influido a partir de un mensaje que se le envíe. ¿Sí? Entonces, integra elementos de otras ciencias. En su definición más estricta, bueno, comunicación consiste en la transmisión de información de un sujeto a otro, llámese de un sujeto individual como yo a ustedes, o llámese de un sujeto masivo, por ejemplo, como un medio de comunicación como la televisión, la radio, la internet, una red social y demás, ¿va? La comunicación, bueno, es un fenómeno de carácter social, es decir, que comprende todos los actos mediante los cuales los seres vivos se comunican con sus semejantes para transmitir o intercambiar información. Es decir, la comunicación es un fenómeno social, es decir, estamos involucrados muchas personas en esto, muchachos.
Comunicar significa poner en común e implica compartir. Es decir, yo ahora mismo, al estarme comunicando con ustedes, les estoy compartiendo una información respecto a un tema determinado. Estoy poniendo en común. ¿Qué significa? Lo revelo a ustedes. Con mi proceso comunicativo, yo revelo cierta información de este tema en particular para que ustedes lo puedan ver y ustedes lo puedan compartir. Entonces, se los estoy poniendo en común a ustedes y ustedes en algún momento se lo van a poner en común a otras personas. Si es que en algún momento ustedes transmiten esta información a otras personas a través de pláticas, conversaciones y demás, pero que en última instancia son procesos comunicativos. ¿Va? Entonces, básicamente a eso se refiere. Entonces, ¿por qué le interesa a las ciencias de la comunicación todo esto? Repito, porque de ese proceso comunicativo surgirán cambios dentro de la sociedad. Muchos de ustedes quizá a partir de esto decidirán a lo mejor estudiar ciencias de la comunicación o algo que esté relacionado con ello. Y entonces yo ya estoy haciendo un cambio en ustedes a partir de un proceso comunicativo. Y entonces eso va a repercutir en la sociedad porque a lo mejor ustedes en algún momento al compartirle esto a alguien más pueden lograr un cambio similar u otros cambios. Cambios de lenguaje, cambios de formas de conducirse, cambios de formas de actuar, no sé, infinidad de cambios. Pero que todo surge a partir de la comunicación. Inicia con el surgimiento de la vida en nuestro planeta y su desarrollo ha sido simultáneo al progreso de la humanidad, es decir, se manifestó primero a través de un lenguaje no verbal, con mugidos, con sonidos muy guturales y demás que hacían precisamente nuestros primeros antepasados. Y se ha complicado conforme el hombre mismo va evolucionando, es decir, el ser humano ha ido evolucionando y estos mugidos, estos gruñidos, estos demás, estos simples señales, a lo mejor con las manos y demás, pues han ido evolucionando hasta generar un cambio, un lenguaje mucho más complejo a través de palabras, a través de sílabas, de palabras, de sonidos y demás, ¿va? Pero aún el mismo lenguaje de señas, las mismas, el movimiento de las señas y demás, también ha ido evolucionando porque se ha ido volviendo más complejo cada día, precisamente por la necesidad de comunicar cada día más, que es decir, que el lenguaje de señas pueda comunicar precisamente lo que ya comunica nuestro lenguaje verbal. Es más, inclusive el lenguaje de señas puede llegar a ser hasta quizá más evolucionado, no lo sé. Pero esto, para poder responder a esa pregunta, tendríamos que precisamente partir de las ciencias de la comunicación. Es así que entonces, cuando el ser humano nace la comunicación. Inclusive se podría decir que desde los mismos animales, porque al final de cuentas los animales también se comunican entre ellos a través de movimientos de cola, a través de movimientos de orejas, a través del movimiento de sus ojos, a través, por ejemplo, del movimiento de todas sus partes del cuerpo, ¿va? Por ejemplo, hay ciertos manuales que nos enseñan cómo es que la posición en la que se pone nuestro perro nos está comunicando algo, o la comunicación, o los movimientos y demás de la cola, o el ronroneo de los gatos, también nos comunica algo. Entonces, bueno, surge precisamente la comunicación. Pero es hasta que el ser humano nace, el ser humano que se pregunta precisamente por ello, cuando nace las ciencias de la comunicación, ¿va? Y entonces esto, pues bien, decíamos, aunque es una rama relativamente joven, pues bueno, ya de alguna manera ha avanzado muchísimo en esta parte, ¿va? ¿No? Va, seguimos. Ahora dice, todos los días los seres vivos se comunican de diferentes maneras, pero solo los seres humanos podemos hacerlo racionalmente. Bueno, al menos esto es lo que se sigue considerando, ¿no? Llevando a cabo infinidad de actividades tales como conversar, reír, llorar, leer, callar, ver televisión, entre otras. Por ello se dice que la comunicación humana es un proceso que se caracteriza por tener varias características particulares. Entre ellas, dinámico, es decir, porque está en continuo movimiento y no se limita a una relación emisor-receptor estático, pues los roles se intercambian. Es decir, cuando dos humanos se comunican, hay un emisor, un receptor, pero el mismo emisor se puede convertir en receptor posteriormente. Ahora, ¿qué significa también que sea dinámico? Bueno, muy sencillo. El ser humano continuamente va aprendiendo nuevas palabras, va modificándolas, va modificando sonidos, va creando neologismos, es decir, palabras nuevas y demás. Es decir, el lenguaje no se queda quieto. Parece decir que sigue evolucionando conforme el ser humano va aprendiendo cosas nuevas. Inevitable, pues es imposible no comunicar, incluso el silencio comunica. El ser humano se comunica en promedio 80% lenguaje verbal, 20% lenguaje oral. Es decir, palabras y demás. Entonces, el ser humano
aún cuando se quede en silencio, está diciendo algo. Porque el silencio puede deberse a una actitud o emoción sentida por el ser humano. O simple y sencillamente, en mi caso, para demostrarles cómo mi silencio transmite precisamente o sirve de ejemplo para complementar lo que yo estoy diciendo. Es decir, el ser humano no se deja de comunicar. Todo el tiempo está diciendo algo. Su forma de vestir, su forma de pararse, su forma de moverse, sus gestos en la cara, sus movimientos de las manos, todo es parte del lenguaje y de la comunicación. Si queremos adentrarnos un poquito más a esto, muchachos, los invito, por ejemplo, a que vean una serie que se llama Lie to Me, o que se llama, mejor dicho en español, sería Miénteme si puedes. Y bueno, esta serie les va a dar una perspectiva muy interesante de cómo es que los seres humanos comunicamos en gran mayoría por nuestro lenguaje corporal. Irreversible, porque una vez realizada no puede regresarse, borrarse o ignorarse. Es decir, comunicar algo no se puede borrar. Bueno, actualmente los medios de comunicación nos permiten precisamente, los medios como electrónicos nos permiten quizá borrar. A lo mejor yo podría borrar este mensaje o este video y construir otro. A lo mejor pude ya haberlo borrado y no se dieron cuenta. Es decir, puede trabajarse con esa parte. Pero supongamos que una vez que ustedes ya vieron el video, yo ya no puedo borrar lo que dije. Yo ya no puedo eliminar lo que mencioné. De igual manera, el lenguaje o la comunicación en general es irreversible. Es decir, ya no se puede borrar. Bidireccional, porque existe una respuesta en ambas direcciones. Es decir, en este caso, por ejemplo, de nuestras clases en línea, bueno, esperamos, en teoría, podría haber solo una comunicación unidireccional. Es decir, solo yo los estoy comunicando a ustedes y no pueden intervenir. Pero la ventaja es que ustedes pueden hacer comentarios dentro de nuestro grupo de WhatsApp. Preguntas, comentarios, complementaciones y demás. Ahí ya estaríamos hablando de una comunicación bidireccional, es decir, una comunicación donde intervienen dos personas, es decir, donde hay dos personas que se están comunicando. Yo soy emisor y usted es receptor. Cuando ustedes envían su pregunta o su comentario, se convierten ustedes en emisor y yo en receptor. Hay un dinamismo, como ya lo habíamos mencionado. Verbal y no verbal, porque implican la utilización de ambos lenguajes en algunos casos, aunque como ya lo habíamos mencionado, es prácticamente de todos los días. Es decir, hay una comunicación verbal y no verbal en el ser humano. Es decir, inclusive ahora mismo, mi tono de voz, muchachos, puede decirles muchísimo de lo que yo estoy diciendo. Es decir, yo estoy comunicando mediante lo que estoy diciendo y lo que estoy leyendo, pero también de la manera en que estoy diciéndolo de una forma u otra. Es decir, se reflejan emociones en mi forma de hablar y eso ya es parte del lenguaje no verbal, ¿va? Ok, entonces es prácticamente ahí se refiere todo eso. Entonces volvemos al punto que ya habíamos mencionado acá, ¿no? Es inevitable, es decir, el ser humano no puede dejar de comunicar. Todo el tiempo está comunicando. Correcto, entonces, perdón, hasta aquí la vamos a dejar entonces con el tema del día de hoy, muchachos. Vamos revisando de tarea, por favor. Vamos anexando ciertas características que ustedes consideren que la comunicación tiene. Aquí estoy mencionando algunas de las principales, pero ustedes pueden rescatar algunas, a lo mejor, ustedes dentro de su vida cotidiana, algunas que ustedes consideren relevantes, que yo no haya mencionado, ¿va? Entonces, hay que rescatarlas de mis propias conversaciones y mi propia experiencia, ¿va? Nada de internet, muchachos, por favor.